conocer la doctora, que si pudiera vender la cámara. Ahí tiene un admirador secreto, entonces que quiere conocer la doctora. Manifiesta también, dice aquí, soy soltero, sin compromiso, instalado. Entonces, bueno. Bueno, doctora, bueno, allá sí cada cosa. Allá algo levanta, doctora, vamos a ver. Entonces, les mencionaba una entidad sumamente frecuente, más frecuente en mujeres, quinta, sexta década de la vida, con componente, como todas las patologías reumáticas, con su componente hereditario importante. No se ha establecido realmente la causa como tal. Hay factores sí agravantes, como la obesidad. Sin embargo, hay personas que son obesas, tienen obesidad mórbida y no tienen artrosis, otros tienen solo sobrepeso y tienen artrosis. De todas formas, es un factor agravante muy importante. También puede ser secundaria a traumas que alteren el balance articular o la alineación de las articulaciones. El hipotiroidismo también, la hemocromatosis, la diabetes son factores que contribuyen a la aparición o al agravamiento de la artrosis. Se manifiesta básicamente, tiene múltiples manifestaciones, en cada paciente se manifiesta de manera totalmente diferente. Hay pacientes que afectan solo las interfalángicas distales, con dolor, edema, inclusive eritema. Es una variedad de la artrosis que se denomina osteoartritis erosiva, afectando solo las interfalángicas distales. Y cuando produce engrosamiento a nivel de las interfalángicas distales, se denomina nódulos de Everden, con H y con B larga. También puede afectar las interfalángicas proximales, produciendo los nódulos de Bouchard. Tiende a afectar articulaciones grandes, articulaciones que soportan peso, como las coxofemorales y las rodillas. Produce un dolor de tipo mecánico. ¿A qué me refiero con mecánico? La paciente despierta bien y es en el transcurso del día, de la tarde, que aparece su coxalgia o su gonalgia. Coxalgia cuando duele la articulación coxofemoral, gonalgia cuando duele las rodillas, gonalgia tipo mecánico, es decir, aparece en la tarde y se exacerba con la actividad. Contrario, como hemos hablado, a la artritis reumatoide, que el paciente despierta con rigidez matinal. Produce crujido por la pérdida del cartílago. Al movilizar las articulaciones, el paciente manifiesta que le crujen las articulaciones. No produce fusión sinovial, no produce derrame articular. Desde el punto de vista serológico, el perfil inmunológico es totalmente normal, todo, absolutamente todo. Su factor reumatoide, sus ANAS, todo es negativo, pero siempre recordando lo que la doctora Barreto nos dijo en la primera clase, que más o menos un 5% de la población normal, con el paso de los años va aumentando ese porcentaje, puede tener un factor reumatoide positivo. Eso es importante porque el hecho de que un paciente tenga artrosis, toda la clínica de artrosis, clínica y radiológica de artrosis, y tenga un factor reumatoide positivo, no debemos entonces achacar de que tiene una artritis reumatoide. No, simplemente es una paciente con artrosis que tiene factor reumatoide positivo, que no explica su sintomatología. Vuelve y juega lo que hemos comentado desde el primer día, lo que predomina es la clínica. Respeta los codos, respeta las muñecas, respeta las metacarpofalángicas. Produce cervicalgia también de tipo mecánico, produce lumbalgia también de tipo mecánico. Desde el punto de vista radiológico encontramos osteofitos, o sea, son como unos picos de loro a nivel de los ángulos de los cuerpos vertebrales. Contrario a los sindesmofitos de la espondilitis anquilosante, los sindesmofitos son picos que aparecen pero en el plano vertical y se van funcionando entre ellos y producen anquilosis, como su nombre indica. En la artrosis no hay ese tipo de limitación. Muy bien, eso es. Entonces, quiero aprovechar para mencionar que la gamografía ósea corporal total no es un buen examen para el estudio de las enfermedades reumáticas.
La gamografía ósea corporal total nos sirve solo cuando estamos planteando un proceso neoplásico, bien sea primario óseo o metastásico al hueso. Pero que uno diga, le voy a pedir una gamografía ósea para ver si tiene artrosis, para ver si tiene lupus, para ver si tiene AR, no deben pedirlo para eso. Muy bien. Entonces, espero haber satisfecho al oyente que quería ver a la doctora Barreto. Entonces, muy bien. Empecemos, doctora Barreto. Ya podemos empezar, doctora. Sí, señor, ya voy a compartirle la pantalla. Al coordinador del grupo le agradezco por favor que me envíe, tal como amablemente lo hizo el día de ayer, el listado de los 31 estudiantes que que asisten a esta clase. Por favor, doctor. Ya podemos empezar, doctora. Bueno, ahí ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, se ve bien. Sí, doctora. No se escucha. Ah, qué pena, ya. Ahí ya, ¿cierto, verdad? Sí, pero ahora bueno. Sí. Les estaba contando, buenos días, que vamos a empezar con algunas generalidades de la osteoartrosis. Entonces, contarles que es una de las formas más comunes de artritis. En algunas series puede llegar a alcanzar hasta un 62% de todas ellas. Es una entidad clínica que tiene una amplia variabilidad en la expresión. La mayoría de los pacientes pueden presentarse con dolor en las articulaciones y limitación funcional, pero digamos que estas características pueden llegar a variar, digamos, dependiendo de la edad de inicio de la enfermedad y de la secuencia en la cual se vayan afectando las articulaciones. La manifestación más común, por supuesto, es el dolor y como seguiremos viendo, las articulaciones más afectadas son las manos, la rodilla y la columna. Y tiene una gran importancia la osteoartrosis debido a que con el envejecimiento y con la alta carga de enfermedades como la obesidad que están en ascenso, pues esta entidad también ha venido en ascenso y tiene una alta carga para los pacientes debido a que por la limitación que produce, pues hay una gran pérdida en términos de años de una persona, de años útiles de trabajo. Por otro lado, comentarles que además de que pueda presentarse con toda esta amplia gama de manifestaciones clínicas, también la osteoartrosis la podemos encontrar de manera incidental en un paciente que se encuentre completamente asintomático y al que se le haga algún estudio radiográfico por alguna otra indicación. También entonces se pueden identificar algunos hallazgos que puedan ser compatibles con la misma. Entonces miren cómo es de florida la clínica de estos pacientes. Ya en lo que respecta a los datos de epidemiología, entonces comentarles en que en cuanto a la incidencia, pues esta es variable dependiendo en los países si son de altos ingresos o de bajos ingresos. Entonces vemos como en los países de altos ingresos hay una incidencia mucho mayor de 358 versus los de bajos ingresos de 75
por 100.000 habitantes. Esto, por ejemplo, es importante porque digamos que estos datos se han obtenido de sitios como por ejemplo Estados Unidos, en los cuales hay una mayor carga de obesidad, y por lo tanto esto podría explicar por qué versus este país se presenta con más número de casos que en otros sitios. También en los Estados Unidos han visto algunas diferencias en cuanto al perfil de los pacientes con osteoartrosis, siendo más frecuente en las personas de raza blanca que en las personas con descendencia afroamericana. También es más frecuente esta entidad en mujeres y por supuesto se presenta con más frecuencia a medida que incrementa la edad de la persona. El riesgo de artrosis de rodilla a lo largo de la vida de una persona puede llegar a ser hasta el 40%. Este dato es importante para recordar que efectivamente pues, la edad es un factor que está frecuentemente o que está bien descrito, que está relacionado con la presentación de la enfermedad. Y ya en cuanto a la prevalencia, sabemos que en el mundo existen 300 millones de personas con osteoartrosis de cadera y rodilla. Sin embargo, haciendo una discriminación ya por todos los casos, sabemos que la prevalencia tanto de osteoartrosis de cadera y rodilla es del 5% en todo el mundo, en los pacientes mayores de 18 años. Y esa prevalencia, como les contaba, también va en ascenso a medida en que se van presentando más casos nuevos y va a ser variable de acuerdo a la edad. Es así que, por ejemplo, los pacientes que se encuentran en una edad entre 50 y 69 años van a tener una prevalencia de osteoartrosis que varía entre el género, siendo del 10% la prevalencia en los hombres y del 14% en las mujeres. Pero cuando ya estamos hablando de una población que está por encima de los 70 años, entonces esa prevalencia que antes era del 10% descrita para los hombres se incrementa hasta en un 18%. Y en las mujeres, que mencionamos que es de un 14%, se incrementa hasta un 25%. Disculpen, aquí olvidé mencionar que en cuanto a otros datos epidemiológicos, no solamente de incidencia y prevalencia, es importante también los estudios que se han realizado sobre mortalidad, y es que en gran medida la osteoartrosis está también relacionada con mortalidad, debido a que como limita la realización de actividad física, y como sabemos el sedentarismo es uno de los factores de riesgo modificables de riesgo cardiovascular, entonces por eso han visto que se asocia a mayor mortalidad de causa cardiovascular por actividad física reducida, y también en algunas ocasiones por la utilización de medicamentos tipo AINES, que digamos son el pilar fundamental del manejo de estos pacientes. Ya en lo que tiene que ver con los factores de riesgo, entonces se han descrito múltiples factores de riesgo. Digamos que la susceptibilidad de una persona para desarrollar osteoartrosis va a estar marcada por algunos factores de susceptibilidad individual, pero también existen algunos que son derivados de la articulación como tal. Entonces, vean cómo algunos de los factores ya los hemos ido mencionando, como la edad, que dijimos que a mayor edad, mayor probabilidad de tener esta entidad, el género, que también mencionamos que es más frecuente en el género femenino, la obesidad, algunos factores genéticos que también se han visto involucrados en el desarrollo de la misma, la etnia, que dijimos que la raza blanca es más frecuente que en la raza, los descendientes afroamericanos, algunas condiciones dietarias y que tienen que ver con el metabolismo óseo también se han descrito. Y ya en lo que tiene que ver con algunos factores de susceptibilidad dependientes de la articulación, pues está bien descrito que hay, por ejemplo, pacientes que tienen lesión articular, que es lo que se denomina
y que posteriormente desarrollan una osteoartrosis, que es lo que se denomina una osteoartrosis postraumática, es más frecuente en los pacientes que tienen una lesión en la rodilla. Cuando esa lesión en la rodilla se asocia además a la ruptura del ligamento cruzado anterior, es más frecuente que, o es más, sí, puede haber una mayor relación a que a largo plazo desarrollen una osteoartrosis. Incluso en algunos pacientes que no tienen una edad en la cual se presente con mayor frecuencia la osteoartrosis, cuando han tenido un trauma, esta se puede desarrollar más tempranamente. Incluso en el 13% de los pacientes que tienen un trauma de rodilla, después de 10 a 15 años pueden cursar con una osteoartrosis. Algunos factores anatómicos también se han descrito para el desarrollo de osteoartrosis, entonces específicamente los que se han estudiado son la forma y la alineación, y esto es particularmente descrito para la osteoartrosis de cadera y la osteoartrosis de rodilla, de tal manera que la progresión de artrosis medial de rodilla es 4 veces más frecuente cuando el paciente tiene una alineación de la rodilla hacia el varo, y es 5 veces más frecuente la artrosis de rodilla del lado medial cuando la alineación de la misma es hacia el valo. Y también, como les contaba, esto también se ha visto relacionado para la artrosis de cadera. Entonces, cuando en la cadera existe un factor, específicamente cuando hay un pinzamiento femoroacetabular, se ha visto que es esto, y también un grado de displasia leve de cadera se puede asociar más con osteoartrosis de esta articulación. En cuanto a la obesidad, pues ya vimos que eso es importante, pero para ponerla en términos de números, que no se nos olvide lo importante que es este factor de riesgo, entonces existe una cosa que se llama el riesgo atribuible. Entonces, el porcentaje de riesgo atribuible de osteoartrosis de rodilla en los pacientes obesos es del 50%. Versus un 8% de pacientes que no tienen eso. Eso se describió para Estados Unidos específicamente, en las cuales, como ya hemos visto, tienen una mayor carga de obesidad, y este 8% para personas de la China, en las cuales pues no tienen tanto este problema. Esto del porcentaje de riesgo atribuible quiere decir, poniéndolo en palabras, es que el 50% de las pacientes con artrosis de rodilla que además tienen obesidad, eso se podría prevenir esta entidad si no tuvieran la obesidad. Eso es lo que quiere decir. También la obesidad se ha descrito el por qué pudiera contribuir en el desarrollo de la osteoartrosis, y esto está dado porque genera una mayor carga en la articulación, una disminución en la fuerza muscular, y la biomecánica pues también está alterada en los pacientes obesos. Y por otro lado, no olvidemos que la obesidad pues se considera también un estado inflamatorio, y pues hay hipótesis de que posiblemente este mismo estado inflamatorio pues también contribuiría al riesgo de osteoartrosis. Ya en cuanto a los factores de riesgo ocupacionales, entonces se han descrito aquellos pacientes que tienen una gran carga de trabajo físico, que digamos son los que están más relacionados con el desarrollo de osteoartrosis, especialmente aquellas ocupaciones en las cuales hay que hacer una flexión repetitiva de la rodilla, o por ejemplo arrodillarse, subir escaleras, agacharse, o aquellas exposiciones a vibración. En general también pueden producir esto. Siguen sin estar claros algunos otros factores de riesgo en la carga articular derivada de la ocupación, pero en general se sabe que es por movimientos repetitivos. Otro factor de riesgo es la debilidad muscular. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de la rodilla, el cuádriceps es el músculo encargado de darle estabilidad a la articulación, y clínicamente se ha visto que algunos pacientes que cursan con debilidad muscular del cuádriceps
tienen una mayor asociación con osteoartrosis. Sin embargo, en otros estudios, este factor de riesgo ha tenido unos resultados contradictorios y por lo tanto pues no se podría asegurar que efectivamente sea derivado de esto, pero está descrito. El tabaquismo no tampoco se ha visto que tenga una relación clara, pero también está descrito. Y en lo que tiene que ver con la densidad ósea, se ha descrito que aquellos que tienen una densidad ósea mayor también tienen más riesgo de padecer osteoartrosis. En cuanto a la actividad física, pues de hecho, la actividad física es una de las medidas con las cuales se busca mejorar los signos y los síntomas de la osteoartrosis, pero el ejercicio realizado con una carga, con un impacto alto, también podría llegar a influir como un factor de riesgo en estas personas que padecen de osteoartrosis. Y ya la edad, pues podría ser explicada por la presencia de sarcopenia, por pérdida de la propiocepción, por laxitud articular, que contribuya como tal la edad a la osteoartrosis. En las mujeres es más frecuente, sobre todo en la edad posmenopáusica, y en la parte genética al menos 30% de la carga del riesgo puede ser explicado por este factor y es sobre todo más fuerte para la osteoartrosis de cadera y de mano. Ya para empezar a abordar las manifestaciones clínicas, entonces lo más importante de todas es el dolor articular, el dolor sabemos que es peor con el uso de las articulaciones, se asocia con el descanso, que es lo que se caracteriza por un dolor mecánico, como bien mencionaba el doctor, y este dolor pues puede progresar a través de 3 etapas. En algunos pacientes no siempre se cumple como tal este número de etapas, algunos pueden progresar, otros pueden quedarse en una etapa y otros incluso pueden remitir, pero en general se describen estas 3 etapas. Una es un dolor predecible y agudo, entonces sabemos que son los pacientes con el típico dolor mecánico que produce la función de la articulación. En la segunda etapa tenemos aquellos pacientes en los cuales ya el dolor empieza a volverse un poco más constante e incluso puede llegar a afectar algunas de sus actividades diarias con episodios impredecibles de tener rigidez en la articulación. Y ya en una tercera etapa pues tenemos un dolor que se torna sordo, es más constante, es más marcado por episodios de dolor impredecible, es intenso, agotador y puede resultar en limitación severa de la actividad. Hay otras manifestaciones clínicas y específicamente otras características del dolor, que son las que nos mencionó el doctor. El dolor puede empeorar en la tarde. Algunos pacientes pueden indicarnos un dolor que no es solamente de tipo mecánico, sino que puede llegar a adoptar algunas características de dolor neuropático, como lo pueden describir como de tipo calor y está generalizado alrededor de la articulación y puede incluso asociarse con parestesias. Tales características son más frecuentes en aquellos pacientes que además de la osteoartrosis tienen como comorbilidad la fibromialgia. Entonces no es infrecuente que nos puedan referir esto. El dolor también puede coexistir con lesiones periarticulares dolorosas en los tejidos blandos, como ya vamos a ver más adelante, pues son los nódulos de Everden, de Bouchard, y los factores de riesgo para que un paciente pueda tener un dolor, desarrollarlo o que persista, incluyen algunas enfermedades de base como la ansiedad, la depresión, la fibromialgia, algún estado no favorable a nivel familiar del paciente. Entonces, como vamos a ver más adelante, por eso algunas de las medidas del manejo de la osteoartrosis están encaminadas a mejorar estos otros factores que se han visto también que son implicados en el riesgo de que el dolor sea persistente. ¿Por qué? Porque se produce una sensibilidad central al dolor con una inhibición del dolor descendente reducida. En cuanto a otras manifestaciones, podemos tener sensibilidad de la articulación,
La sensibilidad de la articulación se produce en la línea articular, mientras que la sensibilidad lejos de la línea articular nos va a sugerir no tanto el compromiso por osteoartrosis, sino más bien una patología periarticular de los tejidos blandos. Entonces uno va a examinar la rodilla y el dolor es exquisito sobre la línea de la articulación. La limitación para el movimiento es también una característica importante en las manifestaciones clínicas. Es importante tener en cuenta que esta limitación es tanto para los movimientos activos como para los pasivos y está explicada principalmente por el desarrollo de los osteofitos marginales y el engrosamiento capsular. Sin embargo, la hiperplasia sinovial y si el paciente además tiene un derrame articular asociado, también pueden contribuir a esa limitación para el movimiento. También está otra característica de la inflamación ósea. Esto pues lo que nos va a reflejar es la remodelación del hueso y el cartílago y específicamente se da hacia los lados de las articulaciones con osteofitos marginales y es más evidente en las articulaciones pequeñas, sobre todo en las interfalángicas distales. Lo que podemos observar pues son los nódulos de Ebert. Ya por otras manifestaciones de enfermedad más avanzada, pues van a incluir la deformidad articular, en los cuales los ejemplos más frecuentes es, por ejemplo, cuando estos nódulos de Verden ya se vuelven, no son tan nodulares, sino que se tienden a unir y se dejan como una apariencia de cuadrado en la articulación. En otra articulación que también se puede dar es en la primera articulación del primer dedo, en la cual ahorita miraremos unas imágenes. Y por último está la inestabilidad. Ya cuando los pacientes tienen unos estados más avanzados de la enfermedad, pues pueden llegar por esta inestabilidad a presentar caídas, pero en ocasiones no necesariamente es como tal la inestabilidad, sino la sensación del paciente en que no puede soportar de pronto un peso porque la articulación, por decirlo de alguna manera, se cede. Algunos síntomas similares son reportados con frecuencia por pacientes no solamente con osteoartrosis de rodillas, sino que también pueden manifestarnos inestabilidad de la base del pulgar. Y estas manifestaciones también van a variar de acuerdo a si la osteoartrosis es localizada o es generalizada. Entonces, muchas de las manifestaciones de la osteoartrosis van a variar de acuerdo a la participación de algunas articulaciones en particular. Entonces vemos cómo algunos nos pueden decir que tienen de una sola extremidad que les molesta no solo la mano, sino también el hombro. Y en estos casos específicos uno debería evaluar si tal vez este compromiso se deba más también a, por ejemplo, el hecho de realizar actividades repetitivas con esa misma extremidad. En las manifestaciones clínicas, cuando uno va a evaluar a este paciente, también es importante recordar cuál es la distribución de la osteoartrosis. Entonces, como vemos en la gráfica, existe una cierta predilección de la osteoartrosis por afectar unas articulaciones más que otras. Entonces, siempre va a haber más compromiso de las rodillas, de las caderas, de las articulaciones interfalángicas, de las primeras metacarpofalángicas y de las articulaciones facetarias cervicales y lumbares inferiores. Y ya será mucho menos frecuente encontrarlas en el codo, en la muñeca, en el hombro y en el tobillo. Sin embargo, cuando el codo, el hombro, el tobillo del mismo lado están afectadas, pues es importante tener en cuenta que eso no lo descarta y habría que también mirar si estará ya precipitado, como les mencionaba, por una serie de actividades repetitivas en esta extremidad.
Ya en lo que se respecta aquí a la osteoartrosis generalizada, entonces podríamos encontrar pacientes que lo que nos va a mostrar al interrogatorio y al examen físico es que hay un gran compromiso de varias articulaciones, las interfalángicas distales, la base del pulgar, la primera metacarpofalángica, las cervicales, las lumbares inferiores, las rodillas y las caderas. Por definición, no tenemos, digamos, un número de articulaciones afectadas en las cuales uno pueda decir que es que por el número de articulaciones el paciente tiene una osteoartrosis generalizada, y más bien lo que se acepta es decir que si hay un compromiso en las manos o en articulaciones espinales de la columna, ya sabríamos entonces que estamos ante una osteoartrosis generalizada. Sin embargo, el avance de esta enfermedad no es que de una vez me va a afectar todas las articulaciones. Por el contrario, es más bien la presentación se da como una acumulación lenta de participación articular que generalmente inicia en las manos, posteriormente puede afectar las rodillas y en algunos pacientes que tienen osteoartrosis generalizada puede ocurrir en ausencia de estas manifestaciones ganglionares, como por ejemplo los nódulos de Everden, y esto es más frecuente en los hombres. El marcador que se utiliza para saber de osteoartrosis generalizada, que uno dice que el compromiso es en manos, es la presencia de nódulos de Everden, porque eso nos habla del compromiso de varias articulaciones. Entonces, como el diagnóstico es eminentemente clínico, vamos a dedicar un tiempo para observar algunas imágenes de pacientes, de manifestaciones de los pacientes con osteoartrosis. Entonces, en esta primera imagen vemos los famosos nódulos de Everden, que yo creo que todos los hemos visto en consulta. Ellos aparecen como una inflamación posterolateral discreta. Por ejemplo, en el caso de este paciente lo podemos ver de estas características en el dedo índice, o sea, en la flecha que está más hacia la derecha, o incluso en algunos pacientes podemos verlos no como tal como un nódulo, sino como una barra dorsal, como que se vuelve cuadrada la articulación, que corresponde al tercer dedo que está señalado con la segunda flecha. Bueno, en esta diapositiva entonces mostramos en la primera imagen una osteoartrosis de la mano. Vemos cómo este paciente tiene nódulos de Everden, además de también tener nódulos de Bouchard, que son los que se encuentran en las articulaciones interfalángicas proximales, mediales, perdón, y en estos pacientes también pues en la imagen de la derecha vamos a observar una artrosis erosiva de la mano. Entonces vemos cómo el tercer dedo tiene una desviación cubital. Vemos cómo también tiene nódulos de Bouchard. En este caso, miren que a pesar de que es una artrosis erosiva de la mano, no tiene nódulos de Everden, o sea que la presencia de estos no necesariamente me debe condicionar el diagnóstico. En algunos casos, no es muy frecuente, pero en algunos casos el paciente también me puede desarrollar derrame articular, pero esto es sobre todo para la articulación de la rodilla. No es frecuente encontrar compromiso con derrame en algunas otras articulaciones, y estos pacientes con derrame pueden tener signo de balón positivo, que es la fluctuación de la articulación, y este asocio con derrame es más frecuente en aquellos pacientes que tienen depósito de cristales de pirofosfato de calcio. En esta otra diapositiva lo que vemos es una osteoartrosis de la base del pulgar. Entonces, como lo señala la flecha, hay una prominencia como un cuadrado de la base del pulgar debido a que ya se han formado osteofitos y que además pues el paciente tiene una subluxación de la articulación. Y esta es otra imagen de un paciente con osteoartrosis erosiva. Miren cómo hay una marcada inestabilidad tanto radial y cubital en el dedo, y dicha inestabilidad no suele ocurrir con la osteoartrosis común de la mano.
pero miren que aquí en este ejemplo sí, pues el paciente evolucionaba esto. En esta gráfica vemos una osteoartrosis unilateral de la rodilla, vemos cómo la rodilla está inflamada, con varo, con deformidad en flexión, eh, y este se trataba de un paciente que tenía un antecedente de trauma. Cuando le hicieron la palpación encontraron que este paciente tenía un marcado crépito, tenía una flexión restringida y un pequeño derrame. Esos signos también nos los menciona el doctor, de la presencia de chasquido de glúteo. En este otro caso también vemos un paciente con osteoartrosis de cadera. En la primera imagen vemos que le están explorando la cadera y lo que encuentran es que es una cadera que es dolorosa con rotación interna en flexión, y eso es lo que se conoce como una posición en paquete apretado, es decir, cuando la cápsula está en su punto más apretado y el primer movimiento que se le intenta hacer, pues ya se nota afectación de la misma. Y en la siguiente imagen vemos al paciente de pie, y pues es evidente que tiene un compromiso de la cadera derecha que está en flexión fija y con deformidad en rotación externa. Para alguna forma de evaluar a los pacientes con osteoartrosis de cadera es hacer la prueba de Trendelenburg. En estos pacientes lo que observamos es que cuando están de pie en la articulación afectada, lo que se observa es un desbalance de la cadera hacia un lado. En situaciones normales esto no se debería ver. Entonces, para resumir todo lo que hemos mencionado hasta el momento de las características clínicas de un paciente con osteoartrosis, hago énfasis con estos cuadros porque, como ya les he mencionado previamente, el diagnóstico es eminentemente clínico. Entonces, en los datos demográficos siempre encontraremos una persona mayor de 40 años. No será frecuente que este paciente, o no será frecuente, no existen manifestaciones sistémicas. Vimos cómo el dolor puede afectar a una o a pocas articulaciones, puede ser de intensidad variable, puede ser intermitente. La rigidez es de corta duración, a diferencia de los pacientes con artritis reumatoide, que es de más de 30 minutos, y se puede encontrar algunas manifestaciones de inflamación, como los nódulos de Everden y de Bouchard, que ya pues, son por la formación de osteofitos. Y cuando ya nosotros procedemos a examinar a estos pacientes, entonces vemos cómo puede haber deformidad, puede haber digamos, menor fuerza muscular en el cuádriceps, como el paciente, si tiene una artrosis de cadera, tiene una actitud con rotación hacia externa de la articulación. A la palpación, digamos que puede haber sensibilidad en la línea articular, sin embargo, pues no va a ser frecuente que veamos calor o eritema, excepto que estemos ante una osteoartrosis erosiva. Usualmente en algunos casos podríamos verlo, y el rango de movimiento siempre va a estar reducido, con músculos locales que son débiles y con crepitación, sobre todo hablando de la rodilla. En cuanto a las imágenes, la modalidad de imagen más utilizada es la radiografía de rodilla, la radiografía en general. En la radiografía lo que podemos ver son osteofitos marginales, ensanchamiento localizado del espacio articular, esclerosis subcondral, en algunos casos podríamos encontrar quistes, pero digamos que la radiografía tiene un problema, y es que en etapas tempranas de la enfermedad pues no va a ser sensible. En otros casos está la resonancia, pero digamos que en la resonancia no es una medida de diagnóstico que se debe hacer siempre. Más bien nos serviría para evaluar otras estructuras articulares, como los ligamentos, como la presencia de derrame, que nos hablaría de otra entidad. O sea, nos sirve más para evaluar más otras opciones y descartar como tal la osteoartrosis. No es un examen que se hace para el diagnóstico es clínico. Aunque tiene la particularidad y que a diferencia de la radiografía, con la resonancia sí podríamos en etapas más tempranas
digamos, ver algunos cambios incipientes. La sensibilidad es del 62% y la especificidad del 82%, por lo tanto, como les mencionaba, sirve más para descarte. Y la ecografía, digamos, tampoco es un examen que se debe hacer de manera rutinaria, pero nos va a servir, por ejemplo, para identificar derrame. Y pues si uno hace una ecografía, podría incluso identificar los osteofitos. Lo que siempre tiene como limitación la ecografía, independientemente de la evaluación que se esté realizando, no solamente articular, es que pues es una ayuda diagnóstica que es operador dependiente. Y por otro lado, específicamente hablamos de la evaluación articular, tiene la limitación de que no nos ayuda a evaluar estructuras profundas y tampoco pues el hueso. Entonces, como les mencionaba, en algunos casos se pueden hacer, si uno hace una radiografía, lo que puede ver es un hallazgo como el que se ve en la cual en las articulaciones interfalángicas distales vemos nódulos de Everden, pero además de eso también se puede ver una pérdida del cartílago articular, osteofitos y anquilosis de la articulación del dedo medio. Dentro de otras ayudas diagnósticas estaría la del líquido sinovial. Sin embargo, al igual que las imágenes, no es algo que debemos hacer de manera rutinaria. Si uno hiciera un examen de líquido sinovial, lo que esperaría encontrar generalmente es que no sea de características inflamatorias, por lo tanto el predominio celular siempre va a ser de mononucleares. Si se llega a encontrar un líquido de características inflamatorias, este podría hacer el diagnóstico diferencial con una osteoartrosis con cristales de pirofosfato de calcio, que es una entidad que es mucho más frecuente en los hombres, sobre todo que tienen más de 60 años y estos derrames también podrían tener características hemorrágicas o turbias y se restringen casi siempre a una sola articulación o a muy pocas y de mayor probabilidad en la rodilla. También se da más en hombres mayores de 60 años. Aquí vemos un paciente que tiene una osteoartrosis por depósito de calcio, entonces lo que vemos es una pérdida del cartílago, osteofitos, remodelación ósea en todas las articulaciones interfalángicas distales y pues hay también una desviación radial de los dedos. Bueno, eso en cuanto a las manifestaciones clínicas y algunas ayudas radiológicas. Entonces, ya para configurar como tal el diagnóstico, vuelvo y les menciono que es netamente clínico, sobre todo cuando hay la presencia de tres características. Uno, que ya de base el paciente tenga más de 45 años. Dos, que el dolor articular sea persistente. Y tres, que la rigidez que nos refiera sea menor de 30 minutos. Todas las otras características también son importantes, pero nos ayudan a darle peso al diagnóstico. Las más importantes son estas tres. Pero habrán condiciones o situaciones en las cuales pues, no estemos tan seguros del diagnóstico y no sea tan fácil porque no veamos, digamos, una clínica tan florida o que hayan algunas otras condiciones que nos hagan pensar en algún diagnóstico diferencial y entonces deberíamos considerar estudios adicionales, sobre todo en tres escenarios. Entonces, uno, cuando la edad del paciente está por fuera de la que yo esperaría, pacientes menores de 40 años, por ejemplo, en aquellos que tienen signos y síntomas atípicos o en el caso en que el paciente curse con síntomas constitucionales, porque como hemos mencionado, esta entidad no se asocia con pérdida de peso, con astenia, con adinamia y eso nos obligaría a descartar que haya otra entidad concurrente o que definitivamente no se trate de esta, sino de otra enfermedad. El diagnóstico diferencial es amplio, pero
con el que más se puede llegar a tener algo de dificultad para hacer el diagnóstico diferencial es con la artritis reumatoide. Entonces aquí en este cuadro lo que podemos ver son las características más predominantes de cada una y cómo podríamos entonces llegar al diagnóstico de una de las dos. Entonces, en lo que respecta a las articulaciones más afectadas, recordemos que para la artritis reumatoide son las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. En el caso de las osteoartrosis son más las interfalángicas distales y las carpometacarpianas. Por tanto, como hay más afectación en las interfalángicas distales, frecuentemente miraremos en los pacientes con osteoartrosis los nódulos de Verden, mientras que en la artritis reumatoide pues están ausentes. En cuanto a las características de la articulación, vemos cómo en la osteoartritis hay una articulación que es dura, mientras que en la artritis reumatoide puede ser una articulación que no tiene esta característica. La rigidez es más de 30 minutos y matutina en el caso de la artritis reumatoide, mientras que en la osteoartrosis es más un dolor de tipo mecánico, por lo tanto esa rigidez también es menor de 30 minutos. Y en cuanto a los hallazgos de laboratorio, por supuesto, el perfil inmunológico está positivo en los pacientes con artritis reumatoide, mientras que en los pacientes con osteoartrosis pues no esperaríamos encontrar ni anticuerpos, ni factor reumatoide positivo, ni BCG positiva. Y ahora pues ya abordaremos lo que tiene que ver con el tratamiento. Realmente, a pesar de los avances que han habido, no tenemos una amplia gama o abanico de opciones terapéuticas para estos pacientes. Este cuadro es de las guías del EULAR del 2019 para el manejo de la osteoartrosis, y vean cómo aquí nos mencionan en la parte superior todas aquellas estrategias de tipo físicas, psicológicas o de intervenciones que puede hacer el mismo paciente para la enfermedad, y en la parte inferior vemos todas las intervenciones farmacológicas. Entonces, en el color verde más oscuro vemos las que están fuertemente recomendadas, y en el recuadro más claro vemos las que están recomendadas, pero digamos no para todos los pacientes. Entonces, hablemos de las que están recomendadas. Entonces, en cuanto a las intervenciones no farmacológicas, la primera intervención es el ejercicio. Algunos pacientes que puedan ingresar a programas de autoeficacia y de manejo por sí solos también están aprobadas. Ya dentro de otras estrategias está la pérdida de peso, técnicas como el Tai Chi, y con menos o con una recomendación condicional están las estrategias de quimioterapia, la acupuntura, la terapia cognitiva conductual, el yoga, los ejercicios de entrenamiento de equilibrio. Y dentro de las opciones farmacológicas ya el espectro es mucho menor. Tenemos solamente los AINES. En primera opción estarían los AINES tópicos, los AINES orales, y en algunos pacientes podría funcionar la inyección intraarticular de esteroides. Y ya con menos frecuencia o con un comportamiento menos recomendado o con una recomendación condicional, entonces están la capsaicina, la duloxetina, el tramadol, el acetaminofén, pero las primeras opciones son las que mencioné primero. Y así como hay una lista de estrategias terapéuticas que están aprobadas fuertemente y con algunas condiciones, también existe una lista de actividades, intervenciones tanto farmacológicas como no farmacológicas, que por supuesto no están aprobadas. Entonces aquí también tenemos en rojo aquellas que están fuertemente desaconsejadas, y aquellas en rosado que pues están desaconsejadas pero no con cierto grado de condición.
Entonces, en las intervenciones físicas no sirven la terapia vibratoria y con cierto grado de condición no sirven algunas otras como modificar el calzado, los masajes, las terapias manuales, eh, las terapias de vibración pulsada, nada de eso tiene evidencia. Y dentro de las farmacológicas, entonces, no sirven los bifosfonatos, la glucosamida. En el caso de la hidroxicloroquina, digamos que inicialmente hubo algunos resultados que estaban a favor de la misma, pero en estudios con mayor rigor metodológico se dieron cuenta que tampoco estaría aprobada y por eso para estas guías pues aparece con una recomendación fuerte de no administrar. Tampoco sirve el metotrexate, ni los inhibidores del factor de necrosis tumoral, ni los antagonistas del receptor de interleuquina 1, ni la inyección de células stem cell, ni tampoco sirve la condroitina, ni sirven las inyecciones de ácido hialurónico, tampoco está aprobado el uso de vitamina D, de aceites omega, de opioides distintos al tramadol, la colchicina, nada de eso está aprobado. Y en este otro cuadro lo que tenemos ya son, digamos, las recomendaciones y las cosas que no están recomendadas, pero específicamente hablando de artrosis de mano, de rodilla y de cadera. Entonces, miren cómo el ejercicio es una actividad que está recomendada fuertemente para los tres tipos o para la artrosis de estas tres articulaciones. Y ya específicamente para las otras, pues ahí nos van mostrando en color blanco lo que no está recomendado, en rojo lo que definitivamente fuertemente desaconsejado, y ya en color verde claro algunas cosas que pues con cierto grado de condición podrían utilizarse. Entonces, por ejemplo, para la artrosis de mano se puede utilizar, si es de afectación del primer pulgar, se podrían utilizar algunos elementos ortopédicos, pero solamente para este caso. Ya si el compromiso es para, por ejemplo, interfalángicas distales, esto no estaría aprobado. Algunos elementos como los bastones que puedan ayudar a movilizar al paciente está recomendado en aquellos pacientes con osteoartrosis de cadera, osteoartrosis de rodilla que tienen problemas ya en el equilibrio derivado de la enfermedad. Entonces en estos casos sí se recomiendan. Pero otro tipo de intervenciones ya como modificar el calzado, como utilizar masajes que se ha visto que sirven en otras condiciones, pero específicamente para la osteoartrosis no. O por ejemplo estimulación eléctrica, si no está específicamente, está muy desaconsejada para pacientes con osteoartrosis de mano y de cadera, y para las de mano no tanto, pero tampoco está digamos indicada. Entonces hablemos de las terapias que sí han mostrado evidencia. Entonces les decía que el ejercicio es la primera de ellas, es una indicación que tiene mucho más evidencia en los pacientes que tienen osteoartrosis de cadera y rodilla, más que los que tienen compromiso de la mano. En cuanto a las recomendaciones de cuánta debe ser la duración, la intensidad y la frecuencia con la que se realice el ejercicio, la evidencia es insuficiente para uno prescribir como tal una rutina de ejercicios, pero lo que sí se sabe es que es mejor decirle al paciente más o menos qué actividades podría hacer, como por lo menos al menos caminar, que simplemente decirle haga ejercicio. Entonces hay que tratar de ser un poquito más específicos en eso, a pesar de que no existen recomendaciones de prescripción específica. Y las recomendaciones que existen, pues digamos que están más basadas en opinión de expertos, y se deben también tener en cuenta cuando el paciente va a entrar en estos programas de ejercicio cuáles son sus preferencias, por la disponibilidad de tiempo que tenga, por la limitación que tenga por el dolor, por lo que más se le facilite, porque tener en cuenta estas preferencias ha hecho que haya una mayor adherencia a estas sesiones de ejercicio, y
También se ha observado que esta intervención del ejercicio es mucho más eficaz en cuanto a medición del efecto del mismo cuando se realiza por un personal que supervise la actividad. No existe un umbral del dolor para uno desaconsejar o aconsejar al paciente que haga más ejercicio. De hecho, se ha visto que el ejercicio sirve cuando se evalúa a pacientes que incluso tenían dolor. En cuanto a la reducción del peso, importantísimo, porque es una de las intervenciones que se ha visto que tiene un efecto de relación de dosis-respuesta. No solamente en la mejoría de los síntomas, sino también en la mejoría de la función articular. ¿Y de qué se trata esto de la relación dosis-respuesta? Y es que se ha visto que aquellos pacientes que hacen una reducción de su peso del 5% del peso corporal total ya tienen cambios tanto en los resultados clínicos en términos de síntomas como en términos mecánicos. Y si ese paciente aumenta su pérdida de peso a 10, a más de 15 o a más de 20, pues también hay un mayor beneficio con pérdidas mayores. Por eso se describe que tiene una relación dosis-respuesta. Y si esta estrategia de reducir el peso además se combina con hacer ejercicio, pues tiene un mayor peso o tiene una efectividad mucho más grande para el manejo de esta enfermedad. También existe lo que se llaman los programas de autoeficacia y autocontrol, que digamos que en los estudios se ha visto que tienen un tamaño de efecto pequeño, pero que tienen a favor que se ha evidenciado en todos los estudios y que además de eso es una estrategia de bajo riesgo y que ante las pocas eh, posibilidades de manejo que tenemos, pues se podría utilizar. Lo que se recomienda es un programa multidisciplinario que esté encaminado al que el paciente desarrolle ciertas habilidades en lo que tiene que ver con establecimiento de metas, resolución de problemas, pensamiento positivo, y también hacia la educación. Entonces se les educa en cuanto a su enfermedad, a los efectos adversos de los medicamentos, a medidas de protección de las articulaciones y a establecer metas y objetivos en la actividad física. En los estudios que evaluaron estos programas de autoeficacia y autocontrol, miraron que se hacían intervenciones de este tipo 3 veces a la semana, aunque esta frecuencia varió en algunos estudios de 2 veces, algunos otros hicieron hasta 6 veces por semana la intervención. Y como les mencionaba, algunas otras técnicas que incluyen tai chi, yoga y terapia cognitivo-conductual, pues se recomiendan de manera condicional porque han mostrado cierto grado de mejoría en los pacientes. Entonces, el tai chi es una práctica tradicional china en la cual incluye meditación, movimientos lentos y suaves, respiración diafragmática, y digamos que algunas personas opinan que los efectos positivos que tiene sobre la enfermedad la práctica del tai chi están derivados del impacto holístico de esta práctica y del entrenamiento en equilibrio y la prevención de caídas, así como en la mejora de síntomas asociados como depresión y el desarrollo de autoeficacia. El yoga pues es una práctica de origen hindú, está menos estudiada que el tai chi, pero digamos teniendo en cuenta que emplea algunas técnicas similares de movimientos lentos, de respiración y de meditación, se podría llegar a extrapolar los efectos que tiene y en cuanto a osteoartrosis de manos y de rodilla, pero los datos que existen no nos permiten recomendarlos específicamente para la osteoartrosis de cadera. Y en cuanto a la terapia cognitivo-conductual, se ha visto que tiene una buena evidencia para condiciones de dolor crónico, dado que mejora ciertas variables como la calidad de vida, el estado de ánimo negativo, la fatiga, la capacidad funcional, la discapacidad, y teniendo en cuenta que la osteoartrosis pues también es una entidad que me genera un dolor crónico, pues podría tener cierto grado de relevancia para el manejo, aunque los datos también siguen siendo limitados. Sin embargo, pues en las tablas que vimos no es una recomendación que se podría dar, no es que esté desaconsejada.
Y ya en cuanto a los medicamentos, entonces volver a recordarles que están los antiinflamatorios, los AINES, sobre todo de uso tópico, de uso oral, y la infiltración con esteroides. El tramadol es el único de los opioides que se recomienda y estaría indicado en aquellos pacientes que tienen alguna contraindicación para los AINES. Y ya todas las otras estrategias vimos que no están recomendadas. Esto es lo que tenía preparado para el día de hoy. Les agradezco por su atención y estoy atenta a comentarios. Perfecto, doctor. Perfecto, está muy bien. Muy bien. Preguntas, doctores, opiniones, sugerencias, recomendaciones. Piropos a la doctora Angie Barreto. Todo eso se acepta. Muy bien, excelente revisión, doctora, muy buena, muy clara. Excelente. La idea, como pudieron escuchar, doctores, es que desgraciadamente, a pesar de ser una patología tan frecuente, no contamos con una farmacopea tan extensa como en la artritis reumatoide o en el lupus. De ahí de que el carácter preventivo, especialmente sobre el tema de la obesidad que va en ascenso en nuestro medio, es de fundamental a nuestros amigos, nuestros familiares, en fin, nuestros padres, porque hay una relación directa entre la exacerbación de la artrosis y la obesidad. Hace más o menos unos 10 años, un grupo de estudiantes de aquí de la Facultad de Medicina de la Universidad Surcolombiana efectuó un estudio muy interesante en cuanto a sobrepeso y obesidad en los docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Surcolombiana. En este momento, más del 57% teníamos sobrepeso u obesidad como tal, más del 57%. Una barbaridad, y más recriminable aún, siendo que somos docentes de la Facultad de Medicina. Entonces, si es nada más ver como alrededor y demás grupo de personas por encima, ni siquiera de 50 ni de 60 años de edad, sino por encima de 40 años de edad, la alta incidencia de obesidad en nuestro medio médico. Muy bien, doctores, si no hay ninguna pregunta, entonces el lunes hablaremos sobre osteoporosis. Muy bien, y doctora Angie Barreto, nos vemos a las 12 del día en la consulta en el hospital, junto con el grupo de estudiantes de reumatología. Perfecto. Que tengan un buen día, doctores. Y doctores, coordinador, por favor envíenme el listado de los asistentes a la clase, por favor. Envíenlo a mi email, por favor, reumatol@yahoo.com. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, hasta luego, doctor.